El Señor Jesús le bendiga, hermanos de Versalles, Medellín, de toda el área metropolitana, de Antioquia, de Colombia y del mundo entero. Bienvenidos a esta nueva transmisión en vivo que el Dios de la gloria nos permite hacer por su gracia y su misericordia. Gracias a Dios por este nuevo día que Él nos regala para estar delante de su gloriosa presencia, poder compartir a través de este medio virtual. Es una gran bendición, un motivo de alegría para todos nosotros. Bienvenidos, hermanos. Hoy tendremos un tema muy interesante, se llama Las bodas del Cordero. Así que si usted está interesado en conocer acerca de los programas proféticos de Dios, esta transmisión hoy es para usted. Tendremos un tema muy hermoso, las bodas del Cordero. Meditemos en la palabra de nuestro Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 19, verso 1 al verso 9, dice la palabra de nuestro Dios así. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle a nuestro Dios que Él hable a nuestro corazón, que Él nos bendiga con el mensaje de su palabra gloriosa. Somos necesitados de alimentar nuestra alma con el pan vivo. Necesitamos entender la voluntad del Señor, lo que Él quiere hacer con su iglesia. Hermanos, orando al Señor y orando a favor mío, que el Señor me ayude a transmitir su palabra. Le ruego mucho sus oraciones, que la unción del Espíritu Santo de Cristo esté sobre mí, que pueda hablar conforme a la voluntad del Señor. Orando al Señor todos. Señor Jesús, oh, te damos gracias
por darnos esta bendición de estar conectados y meditar en tu palabra bendita. Señor Jesús, habla a nuestro corazón, a nuestra vida. Tu palabra es fiel y es verdadera. Tu palabra es espíritu y es vida. Ayuda a tu siervo a predicar y a enseñar tu palabra con gracia, con poder, con sabiduría de tu espíritu, con claridad, con sencillez. Oh Señor, la exposición de tus palabras alumbra y hace sabio a los sencillos. Guíame, Señor, dame tu iluminación, tu inspiración, tu revelación por tu espíritu. Abre el entendimiento de cada uno de nosotros. Bendice tu iglesia, alimenta tu palabra, tu iglesia con tu palabra. Que esta palabra alimente el alma de tu pueblo. Oh, sí, Señor. Bendice a estos amigos que reciben el mensaje de tu evangelio. Bendícelos con tu salvación. Bendícelos con la vida eterna. Concédeles la gracia de arrepentirse, de creer en ti. Obra, Señor, con tu poder. Engrandécete en tu poder, cantaremos y alabaremos en tu poderío. En el nombre glorioso del Señor Jesús. Aleluya. Amén. Gracias al Señor Jesús. Amén. El tema propuesto para esta ocasión se llama Las bodas del Cordero. Oiga bien, las bodas del Cordero. Ese es nuestro tema para el día de hoy. Este es un tema muy apasionante, muy edificante, que habla de nuestra unión espiritual y eterna con el Cristo de la gloria. En el tema anterior estuvimos hablando del tribunal de Cristo, donde se habló acerca de la ganancia o la pérdida que obtendrá el cristiano de acuerdo a lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo aquí en la tierra. Entonces, el programa que el Señor tiene con la iglesia, el más inmediato ahora es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Por qué estamos en el Evangelio? ¿Qué estamos esperando? Estamos esperando que el Señor nos arrebate, nos lleve con Él. ¿Qué sigue? Inmediatamente el Señor arrebate su iglesia. Entonces, aquí en la tierra se manifestará el anticristo. Serán 7 años del reino del anticristo. 7 años del reino del anticristo. 3 años y medio falsa paz. 3 años y medio de gran tribulación. Mientras eso ocurre aquí en la tierra, en el cielo o en el lugar que el Señor tenga dispuesto de su reunión con la iglesia, será el tribunal de Cristo, las recompensas, los galardones para la iglesia, para los siervos del Señor. Y una vez que ya se haya dado recompensa a toda la iglesia del Señor, o sea, seguido el tribunal de Cristo, que ya explicamos que no es para juicio por el pecado, no, es un juicio por el servicio al Señor, donde se va a dar recompensa al que sirvió bien, conforme a la voluntad del Señor. Seguido de eso sigue entonces las bodas del Cordero. Entonces, pasaremos a lo que será la celebración de la ceremonia nupcial de Cristo con la iglesia. Escuche bien. La boda más extraordinaria que jamás se haya realizado y que jamás se realizará después será la boda entre Cristo y la iglesia. Es algo indescriptible.
Ser la esposa del Cordero es el más alto honor que Cristo le concede a los seres humanos que hemos creído en Él, que por su gracia le hemos seguido a Él, le hemos conocido a Él, nos hemos entregado a Él y le hemos servido a Él. ¡Qué honor tan alto! ¡Qué privilegio! Cristo tomará a su esposa para sí mismo. O sea, no va a ser para otro, porque no hay otro. Cristo es el único Dios. Cristo es el solo Dios. Y Cristo tomará a su esposa para sí mismo, para que la relación que fue prometida pueda consumarse y que los dos puedan llegar a ser uno solo. Diga bien, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, hay algunos acontecimientos que señalan a este glorioso evento. Esto, hermano, es extraordinario. Entonces vamos a ver algunos detalles. En primer lugar, ¿dónde ocurrirán las bodas del Cordero? ¿Dónde ocurrirán? Debido a lo glorioso de este evento, estas bodas se llevarán a cabo en el cielo. Aleluya. Fíjense lo que dice el verso 1 de Apocalipsis 19 que hemos leído. Después de esto oí una gran voz de gran multitud, ¿dónde? En el cielo, que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Ahora el verso 6 y 7. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Alabanzas a Cristo Jesús. Entonces, ¿dónde serán las bodas del Cordero? En el cielo, lo está diciendo el texto bíblico. Las bodas siguen inmediatamente después de la recompensa que Cristo le dará a su iglesia en el tribunal de Cristo. Se habla de la iglesia vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, que es la vestidura que tiene la iglesia. Ese lino fino, limpio y resplandeciente son las acciones justas de los santos. Es decir, las buenas obras que hizo la esposa mientras estuvo en el cuerpo aquí en la tierra. Mire cómo lo declara el verso 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Gloria al Señor. Cada vez que hacemos lo justo, lo recto, delante del Señor, cada vez que practicamos justicia, nos estamos vistiendo de lino fino. Gloria al Señor. Recordamos entonces aquí también, porque esto de lino fino, limpio y resplandeciente está conectado con Cristo. Entonces recordamos lo que ocurrió con Cristo en el monte de la transfiguración. El rostro de Cristo Jesús era resplandeciente como el sol, y sus vestidos blancos como la luz, allá en el monte de la transfiguración, según está registrado en Mateo capítulo 17, verso 1 y 2.
6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Aleluya. Entonces fíjese lo interesante aquí. La iglesia resplandece. La esposa del Cordero resplandece. El rostro de Cristo resplandece. Entonces hay una afinidad. Fíjese bien, hay una similitud, hay un compartir de esa gloria, de esa grandeza, de esa majestad de Cristo en su iglesia. Otra pregunta que pudiéramos hacernos es: ¿quién es la esposa del Cordero? ¿Y quiénes son los invitados a las bodas del Cordero? Fíjese que hay una diferencia muy grande entre los invitados y la novia. El que se casa no es invitado a las bodas. El que se casa es el dueño de las bodas. El que se casa es el que invita a las bodas. Y los invitados no son los que se casan porque son invitados. Quien se casa es el novio con la novia. Nosotros los creyentes del Evangelio de Cristo Jesús, nosotros no estamos invitados a las bodas. Entienda eso, mi hermano, mi hermana. Usted no está invitado a las bodas. Usted es la novia de Cristo que se va a casar en las bodas. Aleluya. ¿Qué es mejor, ser invitado o ser la novia? Desde luego que ser la novia. Qué privilegio tan grande, qué honor. Entonces necesitamos tener bien claro que la novia y los invitados son dos grupos completamente diferentes y separados los unos de los otros. En toda boda hay un novio y una novia. Estamos hablando de una boda entre un novio y una novia. En este caso tenemos muy claro por las Sagradas Escrituras que el novio es Cristo Jesús. ¿Quién es el novio? Cristo Jesús. Porque son las bodas del Cordero. Y el Cordero es Cristo Jesús. Como está escrito, Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Fíjese bien cómo se le da ese calificativo tan hermoso, las bodas del Cordero. Cristo es presentado en la Biblia como el Cordero, en virtud a la obra grande y gloriosa que Él vino a hacer en la cruz del Calvario. Él vino a redimirnos, vino a pagar el más alto precio para la redención de nuestra alma, para el perdón de nuestros pecados, para nuestra liberación. Entonces, esto de las bodas del Cordero tiene una exaltación de la obra de Cristo en el Calvario. La iglesia se va a casar con el Cordero, o sea, con aquel que murió en la cruz del Calvario. Por eso el amor de la iglesia hacia Cristo es creciente. Nuestro amor hacia el Señor cada día crece más, se aumenta más, se fortalece más, nos enamoramos más de Él, porque cada vez comprendemos que lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario es extraordinario, es magnífico, es glorioso, es espectacular. No alcanzan las palabras para describirlo.
Entonces, el novio es Cristo, el Cordero, y la novia es la iglesia. ¿Quién es la novia? Es la iglesia. Aleluya. Vamos a mirar las características de la esposa del Cordero. ¿Cómo es la esposa del Cordero a la luz de la Biblia? La esposa del Cordero es pura como Cristo. Segunda a los Corintios capítulo 11, verso 1 y 2 lo dice. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Aleluya. Esta escritura entonces nos declara que la iglesia es la novia de Cristo y que esta novia es pura, como Cristo es puro. Estar desposados con Cristo significa estar comprometidos con Cristo. Nosotros ahora estamos comprometidos con Cristo Jesús. Usted no se comprometa con nadie más. No se comprometa con el pecado, no se comprometa con el mundo, no se comprometa con el Satán. Comprometámonos siempre con Cristo el Señor. Hay un enemigo de nuestras almas que es el Satán, y el Satán odia a la novia de Cristo y se empeña en contaminarla, en engañarla, en hacer que los sentidos espirituales de la novia de Cristo se extravíen de esa sincera fidelidad de Cristo, el amado. Pero aquellos que en verdad son la esposa del Cordero permanecen puros, así como Cristo es puro. Y tienen discernimiento para discernir las maquinaciones del Satán, para andar en el camino del Señor. Fíjense cómo es la esposa del Cordero. ¿Cómo es esa esposa? Es santa y gloriosa como Cristo. Efesios capítulo 5, verso 25 al 27 lo dice. Y toma una analogía, la analogía del matrimonio entre un hombre y una mujer. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Gloria al Señor. ¿Qué es estar sin mancha? Es lo que está completo, entero, maduro, íntegro, perfecto, sin falta, sin reproche. Sinceramente sano, sin contaminación, inmaculado, justo, pleno. Ser justo es ser equilibrado. Ser justo es hacer lo correcto. Cuando somos maduros, calificamos para ser la esposa del Cordero. Hablo de una madurez espiritual, que ese es el propósito de Cristo al establecer los ministerios en la iglesia. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Ese varón perfecto es Cristo en nosotros. Entonces, cuando la iglesia alcance esa estatura, cuando la iglesia alcance esa unidad, cuando la iglesia alcance esa madurez, estará lista para casarse con Cristo el amado. Estará lista para las bodas del Cordero.
Usted no le da un vestido de novia a una niña de 5 años, porque no está madura para ello. Una niña de 5 años no está en el tiempo de amores. Está en un proceso de desarrollo y de crecimiento. Fíjese, Cantares capítulo 8 lo dice, verso 8 al 10. Tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué pechos va a tener una niña de 5 años? ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Si ella es muro, edificaremos sobre él un palacio de plata. Si fuere puerta, la guarneceremos con tablas de cedro. Yo soy muro y mis pechos como torres, desde que fui en sus ojos como la que haya paz. Aleluya. Fíjese que ahí se está hablando de la novia que no es madura todavía, que todavía le falta mucho, que va en ese proceso de crecimiento, de desarrollo, de perfección que Cristo le dará a su novia para llegar a ser su esposa, para que esté lista para ese glorioso día. Estamos en ese proceso. El modelo absoluto de perfección, de madurez y de pureza es Cristo Jesús. Entonces la iglesia debe llegar a ser como Cristo es. Una de las cosas que Cristo usa para perfeccionarnos a nosotros son las pruebas. La gente le tiene miedo a las pruebas. No le tenga miedo a las pruebas, que Cristo no nos dejará perecer en las pruebas. Las pruebas tienen como propósito moldearnos. Santiago capítulo 1, verso 2 al 4 lo dice. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Fíjese lo que hace el Señor. A través de las pruebas nos perfecciona. Nos añade lo que nos hace falta. Nos quita lo que nos sobra. Eso téngalo por seguro. Es interesante ver este verso 4 en otra versión de la Biblia. En la Biblia Arcas Fernández, el verso 4 dice: pero es preciso que la perseverancia lleve a feliz término su empeño, para que seáis perfectos, cabales e intachables. Otra versión de la Biblia que se llama Ausejo. Dice, pero la constancia ha de culminar en una obra perfecta, para que seáis perfectos y plenamente íntegros, sin deficiencia alguna. Tremendo. Sin deficiencia alguna. Eso solamente se alcanza en Cristo. En otra versión de la Biblia, que se llama Biblia Latinoamericana, dice, y la capacidad de soportar debe llegar a ser perfecta si queremos ser perfectos, completos, sin que nos falte nada. O sea, llegar a ser perfectos, completos, solo es posible en Cristo Jesús. Fuera de Cristo no hay perfección. Por eso Cristo es el molde. En otra Biblia que se llama Dios habla hoy dice, pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Entonces no se puede estar listo para las bodas del Cordero sin las pruebas. Es necesario que vengan las pruebas. Ahora mismo estamos siendo probados. Ahora mismo el cristianismo de más de un cristiano está siendo probado. Está siendo probada la santidad, porque su pastor no lo está viendo. Está siendo probado su relación con Dios. Cómo es su comportamiento, su conducta. Cómo es su fidelidad a Cristo, su consagración, su comunión con Él. No hay reunión
allá en los templos. No, estamos reunidos. Y entonces, ¿qué tanto ora usted? ¿Qué tanto medita en la palabra? ¿Qué tanto la lee? ¿Qué tanto la estudia? ¿Qué tanto se santifica? ¿Qué tanto aprovecha este tiempo para buscar de Dios? ¿O sencillamente usted desperdicia el tiempo? El propósito de las pruebas es preparar a la novia para las bodas del Cordero. Aquí encontramos una analogía muy hermosa. Fíjense bien que Eva, la primera mujer, para venir a existencia, fue sacada del costado de Adán. Entonces, así como el costado de Adán fue herido y Dios sacó esposa para Adán, el costado de Cristo fue herido y Él tomó su iglesia como su esposa. Aleluya. Por eso nosotros somos el fruto de la aflicción del alma de Cristo Jesús. Nosotros somos el fruto del costado traspasado de Cristo Jesús. Nosotros somos el fruto de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, no se puede ser esposa de Cristo si estamos corrompidos, si estamos podridos, si estamos manchados, contaminados por el pecado. Por eso hay gente que está engañada, que tiene una mascarita de cristianos y están ahí y se hacen pasar por cristianos y a escondidas hacen y deshacen y hacen sus cosas y viven en la maldad, viven en el engaño. Siga jugando, siga haciendo lo que está haciendo. Al final el Señor mostrará quién es la esposa del Cordero. Cristo Jesús viene por una iglesia, una novia, una esposa, sin mancha y sin arruga. Él viene por una novia pura. Esto de arruga hay que saberlo entender, porque no se refiere a unas arrugas físicas de la cara, del rostro, del cuerpo. Porque si fuera así, pues más de uno ya perdimos el año, ¿cierto? Arrugados es lo que hay. Y lo que vamos a ver en los próximos años por venir. Aquí arruga se refiere a pecado. Se refiere a cosas que dañan, que contaminan, que destruyen la comunión, que destruyen la santidad, la relación con el Señor. Y también entonces hay que entender aquí el tema de la fidelidad hacia Cristo. La esposa de Cristo no puede tener otro novio aparte de Cristo. Es decir, no puede tener otro credo. No puede tener otra doctrina diferente a la que Cristo ya ha revelado por su Espíritu Santo. La esposa ha de seguir a Cristo fielmente, perfectamente, en todo, en la doctrina. Esto hace que la iglesia sea pura. Una iglesia pura tiene que ver tanto con la santidad espiritual, moral, como también con la santidad en la doctrina. Esto para algunos que dicen, hermano, entonces los trinitarios también se salvan. No se salvan. Si no se arrepienten, si no creen al evangelio del nombre de Jesús, si no se bautizan en el nombre de Jesús, no se salvan. Usted no se ponga a darle falsas esperanzas a la gente. Usted no se ponga a darle a la gente falsas ilusiones. Hay que decirle a la gente la verdad. Hermano, pero es que le duele, es que, hermano, es que entonces dejan de escuchar. No, el que el Señor va a salvar, lo salva y lo traerá de donde esté. Hay que predicar la palabra del Señor como es, como está revelado en la Escritura. Ahora, ¿cómo es la novia, la esposa de Cristo? La novia es sierva como Cristo. Fíjese bien que
la esposa va teniendo las mismas características de Cristo. Entonces, hay un episodio en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que está descrito en Génesis capítulo 24. Usted lo puede mirar ahí. Génesis 24 habla cuando Abraham envió a su siervo Eliezer el Damaseno para que buscara una esposa para su hijo Isaac. Y fíjese que ese criado se fue con unas instrucciones precisas dadas por Abraham. El siervo de Abraham tenía el mandamiento de su amo de no tomar mujer de entre los cananeos para su hijo Isaac. No podía tomar mujer de entre los cananeos. Tenía que ser de su misma parentela. Es decir, de la misma familia de Abraham debía tomar una mujer para su hijo Isaac. Tenía que ser una mujer que creyera en el mismo Dios de Abraham. ¿En qué creían los cananeos? Creían en Baal, en Astarot, en Moloch, en Kium, en Renfán, y en una cantidad de dioses y de diosas que tenían los cananeos, esos pueblos corrompidos, idólatras. La novia que Eliezer el Damaseno iba a tomar para Isaac, el hijo de Abraham, tenía que creer en el mismo Dios de Abraham. O sea, tenía que compartir la misma fe. Es claro que Cristo no va a tomar una esposa de entre los no creyentes. La esposa es distinguida por creer, por seguir, adorar y servir al mismo Cristo, al mismo Dios. Entonces, usted no piense que cuando el Señor venga a arrebatar la iglesia, que entonces se va a llevar a los trinitarios, se va a llevar a los adventistas, se va a llevar a los testigos de Jehová, se va a llevar un poquito de católicos, se va a llevar un poquito de musulmanes, se va a llevar un poquito del budismo, de los que creen en Buda, budistas. No, el Señor no va a hacer un sancocho, el Señor no va a hacer una mazamorra en el cielo, no. Olvídese de eso, usted no le dé falsas esperanzas a la gente. El Señor viene por la esposa del Cordero, viene por la iglesia. El Señor se va a casar es con la esposa del Cordero, y la esposa del Cordero es la que cree como Cristo cree. Amén. Como Cristo cree. Aleluya. Tiene la misma fe de Cristo Jesús. La esposa del Cordero tiene revelación de la sana doctrina. La esposa del Cordero tiene revelación del verdadero nombre. La esposa del Cordero tiene el mismo Espíritu Santo de Cristo Jesús. Hay unos grupos religiosos que tienen por ahí otro espíritu. Abra el ojo, otro espíritu. Usted lee todo el pasaje de Génesis capítulo 24 y mire lo que va ocurriendo en esa escritura. Se habla de Rebeca, porque Rebeca fue la mujer escogida para ser la esposa de Isaac. Isaac es una figura de Cristo. El novio estaba representado en Isaac. Eso es. Rebeca es una figura de la iglesia. O sea, la novia estaba representada en Rebeca, la novia del Cordero. Y entonces vamos a leer aquí el verso 15 al 24. Mire lo que dice. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, o sea, el criado de Abraham, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen,
a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro de su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez. Oiga eso. Corrió otra vez a la pila para sacar, al pozo, para sacar agua. Y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si el Señor había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo: ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas. ¿Hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nachor. Qué hermoso es esto. ¿Qué hizo esta mujer? Servir. Era una sierva. Esta mujer, ¿qué hizo? Sacar agua para Eliezer Damaseno, para los camellos. ¿Qué camellos? Sacar agua para 10 camellos. Eso sí era un verdadero camello. Y cada camello bebía más o menos 40 litros de agua. Esta mujer tuvo que sacar 400 litros de agua del pozo para que bebieran 10 camellos cargados de regalos. Tremenda sierva. Entonces, esta historia nos habla del siervo de Abraham, que es una hermosa figura del Espíritu Santo de Cristo, que busca y guía a la novia. Y Rebeca, por haber oído la voz del siervo, o sea, la voz del Espíritu Santo, por decirlo así, y haber seguido su propósito, fue adornada con un pendiente de oro y 2 brazaletes de oro. Esto es figurativo a la iglesia, al Espíritu Santo de Cristo. Así como Rebeca oyó la voz del siervo, la iglesia oye la voz del Espíritu Santo de Cristo. Es el Espíritu Santo el que nos guía a toda la verdad. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a andar y a vivir en el Espíritu. Y es el Espíritu Santo el que nos adorna con los dones espirituales, con los dones ministeriales. Gloria al Señor. Ustedes les decía que un camello puede beber 40 litros de agua. Y esta mujer saca agua del pozo para 10 camellos. Cada uno bebe 40 litros, 400 litros de agua por lo menos. Imagínese usted. Y ella lo hace sin reparo. Rebeca tuvo que ir muchas veces al pozo, bajar su cántaro, llenarlo en la fuente, sacarlo, llevarlo allá a los camellos, llevarle al siervo de Abraham. Ella hizo un trabajo extraordinario, sacar agua del pozo y dar de beber tantas veces quisiera el siervo de Abraham y los camellos. Tuvo que ir al pozo muchas veces. Esta es una hermosa figura de la iglesia de Cristo, como sierva, sirviendo al Señor, con amor, sirviendo al Señor, con humildad, con diligencia, con ánimo pronto. En Juan capítulo 4 encontramos una referencia al agua. Verso 10 al 14 nos dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva.
La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Gloria al Señor. Y en otra ocasión Cristo dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así que la iglesia de Cristo, la novia del Cordero, ya ha sido lavada y está siendo lavada y purificada en el lavamiento del agua por la palabra. O sea que agua allí es un simbolismo de la palabra, que limpia, que purifica, que santifica, que también sacia la sed del alma. Nosotros, los creyentes del Evangelio en Cristo, hemos sido lavados por la palabra en el nombre del Señor Jesús. Como está escrito en 1 Corintios, capítulo 6, verso 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aleluya. Qué hermoso es todo esto. Y hay una escritura profética en Isaías 41, verso 17 al 20. Esto es impresionante lo que habla aquí. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo el Señor los oiré. Yo el Dios de Israel no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano del Señor hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Gloria al Señor. Entonces, la razón por la cual hay mucha gente que ha desmayado de hambre y de sed es porque la palabra no está siendo entregada como debe ser. No se le está dando de beber a la gente de esa fuente de agua viva que es Cristo Jesús. ¿Cuál es la función de la iglesia como sierva? Ir a la fuente cuantas veces sea necesario. ¿Quién es la fuente? El pozo de aguas vivas es Cristo. Y hay que sumergirnos en Cristo, hay que bajar nuestro cántaro y sumergir nuestro cántaro en Cristo para sacar de él el agua viva de la palabra, el agua de la salvación y dar de beber a la gente. Eso fue lo que hizo Rebeca. Proclamar el mensaje de la palabra de Cristo es dar de beber a los sedientos. Y esto es lo que Cristo quiere que su novia permanezca haciendo mientras él regresa por ella. ¿Qué debemos estar haciendo nosotros los creyentes del Evangelio? Hablando de Cristo, proclamando a Cristo, anunciando la palabra, llevando nuestro cántaro para que la gente beba. Llenemos las redes sociales del mensaje del Evangelio. Rebeca era sierva, era una sierva de agua, por así decirlo. Rebeca, sierva del agua.
sabía cómo sacar el agua, sabía cómo cargar el cántaro, cómo subirlo, cómo bajarlo. Visitaba el pozo todos los días, tenía fuerza para sacar el agua, desarrolló fuerza para sacar agua del pozo, sabía cómo derramar el cántaro en la pila, sabía cómo dar de beber a los sedientos, en este caso a Eliezer Damaseno, a los camellos. ¡Qué hermosa figura de la iglesia de Cristo Jesús! Hermanos, la iglesia de Cristo Jesús es la sierva del agua. Es decir, la iglesia es la sierva de la palabra. Cristo es la palabra. La iglesia tiene que dejarse guiar por el Espíritu Santo de Cristo. Aleluya. La iglesia tiene que estar en contacto todos los días con la fuente del agua viva, es decir, en contacto con la palabra. La iglesia de Cristo tiene que desarrollar fuerza para sacar y extraer la palabra. Es la iglesia, la novia del Cordero, la que puede traer el agua viva, el agua de la palabra para dar de beber a los sedientos. Las religiones son pozos, son lagunas con aguas estancadas, con aguas podridas, con aguas que producen muerte. Pero lo que nosotros tenemos es agua viva que puede calmar la sed de los sedientos y dar vida a los muertos. Gloria al Señor. Entonces mire cómo la iglesia de Cristo tiene esas características de Cristo y esas características de Rebeca. La pregunta es, ¿acudimos todos los días a la palabra? ¿Qué tanto lee usted la palabra, hermano? ¿Qué tanto lee usted en su casa la palabra? Y voy a decir algo con mucha tristeza. Tenemos cristianos de muchos años en el Evangelio y nunca se han leído ni una vecesita toda la Biblia. Tenemos pastores, porque yo he hablado con ellos, he compartido con ellos y en confianza les he preguntado, bueno, mis pastores, ¿ustedes han leído alguna vez toda la Biblia? Y hay pastores que en su sinceridad me han confesado y me han dicho, hermano, no me he leído toda la Biblia. Y créame, yo siento como pena, como vergüenza. ¿Cómo que es pastor, es predicador y nunca se ha leído toda la Biblia? Hermano, por eso es que a veces escasea el agua. Por eso es que a veces escasea el agua y uno oye cosas que no quitan la sed. Necesitamos estar en contacto continuo con la palabra de Dios. ¿Tenemos fuerza para dar de beber a otros? ¿Estamos preparados para servir? Rebeca todos los días acudía al pozo, tenía fuerza para subir el cántaro, para bajar el cántaro. Rebeca estaba preparada para servir. Fue allí junto al pozo que Rebeca encontró su destino. Es decir, es en la palabra de Dios donde la iglesia encuentra su destino. Necesitamos acudir al agua de la palabra de Cristo para preparar la palabra para nuestra vida y para darla de beber a los sedientos. Rebeca no solamente sacaba agua para sí misma, sacó agua para dar de beber a los sedientos. Ahora fíjese en Génesis 24, versos 57 al 60. Y él les dijo, el criado de Abraham, no me detengáis, ya que el Señor ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya mi señor. Ellos respondieron entonces, bueno, como estamos hablando de agua y mi esposa me está escuchando por aquí, entonces que me traiga agua porque el que predica y canta se le seca la garganta. Eso es. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres.
Y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Gloria al Señor. Aquí llegó el agua, estamos hablando del agua. Gracias a Dios. Fíjese que el siervo entregó un mensaje. Ese mensaje consistía en buscar esposa para Isaac. Y Rebeca decidió ir con el siervo para casarse con el hijo de su amo, o sea, con Isaac. Rebeca no escuchó la voz del amo equivocado. Qué bonito eso. Rebeca escuchó la voz del amo correcto. Es posible que tuviera otros pretendientes. Entonces la iglesia, la novia del Cordero, no se detiene. Ella avanza hacia su encuentro con el novio. Ella obedece. La iglesia no escucha la voz del novio equivocado, del amo equivocado, sino la voz del novio, la voz del Espíritu Santo de Cristo. Qué hermoso eso. La novia es íntima con el novio. Ella conoce la voz de su novio. Conoce el nombre de su novio, conoce el espíritu de su novio, conoce la palabra de su novio. Ella es guiada por el espíritu del novio, que es Cristo. No podemos ser íntimos con Cristo hasta que seamos guiados por su Espíritu Santo. De ahí la importancia de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Por eso animamos a los hermanos que no lo han recibido, recíbanlo. En oración, en ayuno, en vigilia, en adoración, en alabanza, reciba el Espíritu Santo de Cristo. No se conforme solamente con ser bautizado y ya. Cristo está buscando una esposa que lo ame de corazón, que conozca su voz, que tenga comunión con Él en el pozo de agua, es decir, en la palabra viva. Así que toda nuestra vida debe estar construida alrededor del pozo, es decir, alrededor de la palabra, para que no perdamos nuestro destino. Si el ser humano no se siente regenerado por dentro, es porque hay una ausencia de la palabra de Dios. Hay una ausencia del Espíritu Santo de Cristo, porque eso es lo que hace la palabra, nos regenera. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Cristo, nos regenera internamente. Gloria al Señor. Hay algo que se llama la obra de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Eso ocurre por dentro. La novia del Cordero ha sido obediente y ella ha traído agua del pozo. Ella está en el pozo, ella ha bajado su cántaro, ha puesto su hombro para llevarlo lleno y lo ha vuelto a bajar y ha permitido que los siervos beban. Ella ha dado de beber. Ella le sirve al pueblo de Dios sin pedir nada a cambio. Gloria al Señor, porque nuestro servicio al Señor es desinteresado. Si llegan las bendiciones, bienvenidas. Pero aquí lo más importante es que Cristo sea glorificado, que las almas de los pecadores se arrepientan, se salven y que la iglesia esté preparada para ese encuentro glorioso con Cristo y para las bodas del Cordero. Eso es extraordinario. Rebeca no sabía que estaba a punto de ser la madre de Israel, y ella caminó en obediencia, y su carácter ante todo fue un carácter de sierva. La iglesia de Cristo debe tener un carácter de sierva. Recordemos lo que Cristo dijo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué otra característica tiene la novia? La novia se adorna de Cristo. Aleluya, la esposa del Cordero se adorna de Cristo. Fíjese que aquel Eliezer Damaseno adornó la novia, le dio pendiente para su pecho, le dio
brazaletes, la adornó. En el caso de la esposa del Cordero, ha de tener su vestido limpio para ser presentada ante el Cordero. Ya sabemos que ese lino limpio, resplandeciente, lino fino, acciones justas de los santos. Pero además de eso también tiene que ver con la obra que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. La esposa tiene que estar vestida de Cristo. Gálatas 3:27 nos dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Aleluya. O sea que la iglesia está vuelta a vestir de todo lo que Cristo es. Cristo es santo, la iglesia tiene santidad de Cristo. Cristo es puro, la iglesia tiene pureza de Cristo. Cristo es glorioso, la iglesia tiene gloria de Cristo. Cristo es humilde, la iglesia tiene humildad de Cristo. O sea, todo lo que Cristo es recae sobre la iglesia. Todo lo que Cristo es, su carácter, es la vestidura de la iglesia. Una de las virtudes con que se adorna la esposa del Cordero es la humildad. Cristo mismo lo enseñó, lo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mire eso. La iglesia debe estar revestida de esa humildad, de esa mansedumbre de Cristo. El evangelio es yugo fácil. El evangelio es una carga ligera, liviana. Esto se vuelve pesado es para el que quiere coquetearle al mundo, para el que quiere picarle el ojo al mundo, para el que quiere también tener al mundo de novio. Y claro, eso es muy difícil con dos novios a la vez. Yo no sé cómo hacen algunas, con dos novios a la vez, con dos esposos a la vez y hasta más. Eso se complica mucho así, hay muchos problemas. El infiel pierde la paz. Solo Cristo es el verdadero novio, y la iglesia verdadera solo tendrá un novio. Una de las semillas que el enemigo quiere sembrar en las almas es el orgullo. Diferente a la humildad es el orgullo. Eso es. Entonces, ¿cuál es el antídoto contra el orgullo? La humildad de Cristo. Ese es el modelo por excelencia. El modelo de humildad es Cristo Jesús. Él es el modelo de humildad. Primera de Pedro capítulo 2 verso 21 al 25 nos dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados sobre su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Gloria al Señor. Cristo nunca respondió con soberbia, ni aún estando en la cruz. A nosotros a veces nos dicen tantico así y ya estamos amenazando. Ya levantamos la voz, ya estamos frunciendo el ceño, ya estamos con el puño cerrado. ¿Nos parecemos a Cristo? ¿Tenemos afinidad con el esposo? Creo que nos falta mucho. Cristo Jesús, el esposo,
de la iglesia, es supremo ejemplo de humildad. Fíjense que hay también un asunto, porque en esto hay muchas figuras que podríamos ver, ojalá tengamos tiempo para ver todas estas figuras. Porque otra figura de la iglesia como esposa del Cordero es Esther. Esther fue comprometida a su rey durante un año. Ella estaba comprometida con el rey para presentarse ante él. Pero antes de presentarse tenía que prepararse durante un año, 12 meses. Debía pasar por un largo proceso, según la cultura hebrea. Al final de ese proceso, cuando se cumplía el año, sería presentada ante el rey. Y en ese proceso ella debía sacar todas las impurezas de su cuerpo. Debía alimentarse muy bien, debía tomar unos baños con mirra, debía tratar su cuerpo con aceite, debía tener afeites para presentarse limpia, hermosa y perfumada ante el rey. Ya sabemos que cuando Esther se presentó ante el rey Asuero, el rey quedó boquiabierto. Aleluya. Es una hermosa figura de lo que Cristo va a hacer con su iglesia. Ese proceso de obediencia aplicado a nosotros, entonces consiste en sacar impurezas de quiénes somos, de qué somos. La verdad es que nosotros todavía hay muchas impurezas, todavía hay cosas que hay que sacar de nosotros. Y Esther tenía un siervo que lo asistía en todo lo que ella, la asistía en todo lo que ella necesitaba. Se llamaba Hegai, era un eunuco. Pero entonces no podía ser el proceso al gusto de Esther, sino que era lo que el siervo de ese rey le decía. Porque ese siervo conocía muy bien al rey. Otra figura del Espíritu Santo, de Cristo. Hermano, aquí el proceso no es a nuestro gusto, que ese es el problema de algunos, que han querido hacer del evangelio algo al gusto de ellos. Y el evangelio no es al gusto de las personas. Más bien, los creyentes del evangelio tenemos que ser al gusto del evangelio, al gusto de Cristo. Gloria al Señor. Aquí no podemos invertir los valores, no podemos invertir el proceso. Esther se sometió a lo que ese siervo le decía. Entonces nosotros tenemos que someternos al Espíritu Santo de Cristo para hacer las cosas como a Cristo le agrada. Esther era para agradar al rey. La iglesia está para agradar a Cristo. Cristo nos ha dado su Espíritu Santo para enseñarnos cómo prepararnos, cómo conocer y servir al rey. Para eso es necesario oír la voz del Espíritu Santo de Cristo. Pero hay gente que no oye al Espíritu Santo de Cristo. El Espíritu Santo le dice a la derecha y ellos se van para la izquierda. El Espíritu Santo le dice por ahí no, y es para donde primero cogen y se van. Esther fue elegida porque su respuesta fue de obediencia, de humildad. Halló gracia ante los ojos del rey Asuero. La más sabia respuesta que podemos dar al rey nuestro Cristo Jesús es la obediencia. Todo lo que Cristo nos diga, sí Señor, sí Señor, sí Señor. Pero hay algunos que hasta se ponen a pelear con Cristo. Es el Espíritu Santo de Cristo el que sabe lo que a Cristo le gusta. El que sabe lo que a Cristo le agrada. Es el Espíritu Santo de Cristo el que sabe cómo llegar al corazón del Rey de Reyes y Señor de Señores. De tal manera que la novia del Cordero ha de ser tomada como la más hermosa de las joyas. Ella resaltará sobre todos. Ella resaltará sobre todos.
¿Qué adornos ha de tener la novia del Cordero? Los mismos regalos que Cristo le da a su iglesia por su Espíritu Santo, para ser reconocida por el Rey de la Gloria. Entonces nosotros necesitamos estar bañados en mirra. Mirra, ¿se acuerda que a Cristo le dieron mirra en el Calvario? Sufrimientos. La iglesia está bañada de sufrimientos. Mírenla a través de toda la historia de la Biblia. ¿Para qué sirven los sufrimientos? Para sacar impurezas. Hay un pensamiento que dice, el oro se funde en el crisol, se purifica en el crisol. Los hombres en el horno del sufrimiento. Esto aplicado a la iglesia, nosotros somos partícipes de los padecimientos de Cristo. ¿Para qué? Para ser purificados. Necesitamos ser bañados en mirra para sacar toda impureza, para ser presentados puros ante el Rey de los siglos. Aleluya. ¿Qué otra característica tiene la novia del Cordero? La esposa. La novia tiene relación con Cristo. Entonces hay un nivel más alto para la esposa del Cordero. Y ese nivel va más allá de ser sierva, de hacer lo que Cristo dice que haga. Y es que la esposa es alguien que desea estar en la presencia del esposo más que cualquier otra cosa. ¿Cuál es el deleite de una esposa? Estar con el esposo. No podemos dejar pasar por alto que la relación con Cristo, el esposo, nos hace íntimos con Él. La comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Qué quiere Cristo de nosotros? Tener comunión íntima, relación profunda, de corazón a corazón, de alma a alma, de espíritu a espíritu, de tú a tú. El propósito de Cristo es llevar a su novia a la recámara nupcial. La verdadera novia de Cristo busca el rostro de su esposo diariamente para absorber esa luz de Cristo, esa presencia de Cristo, esa hermosura de Cristo, esa belleza de Cristo. Usted no vaya a pensar que la iglesia de Cristo es hermosa por los templos que construye, por la ropa que los cristianos usan, por las posesiones que tengan. No. Eso es secundario. La iglesia es hermosa, es por la gracia de Cristo, la gloria de Cristo, la hermosura de Cristo que está en la iglesia. Eso es lo que hace hermosa a la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Usted recuerda la petición de Moisés delante del Señor cuando iba a guiar al pueblo por el desierto? Te ruego que me muestres tu gloria. Muéstrame tu rostro, en otras palabras. Esto es lo que quiero, muéstrame tu rostro. Porque él entendía que si veía el rostro del Dios Altísimo, estaba contemplando su plenitud. Hermanos, nosotros los creyentes del Evangelio no solamente somos salvos para servir. Nosotros los creyentes del Evangelio somos salvos para recibir toda la plenitud del Cristo de la gloria. El propósito del Señor es llenarnos de toda su plenitud. Somos salvos para tener relación profunda con nuestro Cristo Jesús. Aleluya. Y eso implica un conocimiento pleno de quién es Cristo Jesús. Eso implica que lleguemos a ser hechos a su imagen. Alabanzas al Señor. El Señor me ha inspirado este asunto del
del banner del canal en YouTube. Cristo Biblia, hechos a imagen de Cristo. Aleluya. Ese es el propósito del Señor, hacernos a su imagen, reflejar en nosotros su carácter. Cristo no solo busca siervos, Cristo busca una novia, una esposa, para poder compartir sus afectos profundos, su amor, su esencia, su gloria. Aleluya. Cristo nunca para de amar a su esposa, porque la esencia de Cristo es amor. Él es el amor. El amor tiene nombre propio. El amor se llama Jesús de Nazaret. Alabanzas al Señor. Y yo creo que hay mucha diferencia entre ser un siervo y ser la esposa del Cordero. Ser la esposa del Cordero está en que la esposa persigue, anhela, desea al esposo con todos los afectos de su alma. La verdadera novia del Cordero nunca se aparta de él. Ella sabe perfectamente que él está ahí y puede sentir su gloriosa presencia aún estando con los ojos cerrados. Porque es que lo nuestro es profundo, es de adentro, es íntimo. Lo nuestro no es algo solamente exterior. No, hay cosas en el exterior que la gente no las logra ver. Están es por dentro de nosotros. Aleluya. Cristo desea para su esposa que su esposa desee su presencia. Que la iglesia anhele la gloria de Cristo, anhele tener relación con Él, comunión con Él. Nada dentro de la iglesia puede existir alejada del esposo, porque Él es la vida. Alejados de Cristo no hay vida, alejados de Cristo lo que hay es muerte. Alejados de Cristo lo que hay es destrucción, perdición, condenación. Pero estando cerquita de Cristo, metidos en Cristo y Cristo metido dentro de nosotros. Oh, qué dulce comunión, qué presencia tan gloriosa, qué presencia tan activa. Esto es indescriptible, es lo que puedo decir, no hay palabras con que lograr describir. Cristo quiere mostrar su gloria, transformando nuestro carácter, porque la gloria, la presencia de Cristo Jesús es luz pura. Y cuando la luz de Cristo Jesús entra en nuestras vidas, cambia nuestro carácter. Entonces, el que era iracundo ya no es iracundo. El que era celoso ya no es celoso. El que era amargado ya no es amargado. El que era ladrón ya no es ladrón. El que era mentiroso ya no es mentiroso. Y así, porque hay un cambio. Esa luz de Cristo va alumbrando. Ese poder de Cristo, ese Espíritu Santo de Cristo. Aleluya. Brilla en nosotros. Recordemos que el rostro de Moisés brillaba con la gloria del Señor. El Señor quiere hacer brillar su rostro sobre nosotros. Aleluya. Que nosotros brillemos con la gloria del Señor. En Éxodo 34 hay una versión de la Biblia que se llama Reina Valera Contemporánea. Recuerde que soy un amante de las versiones de la Biblia y hay versiones maravillosas. Éxodo 34, verso 27. Mire lo que dice. El Señor le dijo a Moisés: pon estas palabras por escrito, porque el pacto que he hecho contigo y con Israel tiene como base estas palabras. Y Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, pero sí escribió en las tablas de piedra las palabras del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Verso 29. Y sucedió que cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, no sabía que después de haber hablado con Dios, la tez de su rostro resplandecía.
Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y vieron que la piel de su rostro resplandecía, así que tuvieron miedo de acercarse a él. Gloria al Señor. Qué hermoso esto. El resultado de Moisés de estar sentado ante la presencia del Señor es que él absorbió esa luz, esa gloria, ese carácter glorioso del Cristo Dios, porque el que habló con Moisés fue Cristo. El Espíritu de Cristo estaba en Moisés. Moisés estuvo conversando con Dios y contemplando su gloria. Aleluya. Fíjese que con esto tiene relación. Moisés fue absorbiendo de la gloria del Señor. O más bien, la gloria del Señor fue absorbiendo a Moisés. Porque la meta suprema del Cristo glorioso con la iglesia es que lo mortal sea absorbido por la vida. Cristo es la vida. Entonces, Cristo quiere eso, absorbernos hacia Él. Cuando Él levante la iglesia, cuando Él se lleve la iglesia, lo mortal, lo corruptible, lo terrenal será absorbido por la vida, por lo celestial, por lo inmortal, por el Cristo viviente. Aleluya. ¿Hacemos nosotros esto a diario? ¿Pasamos tiempo en la presencia del Señor? Hermanos, si pasáramos tiempo en la presencia del Señor, nuestra vida cambiaría radicalmente. Pronto la imagen de Cristo se incorporaría en nosotros, o sea, su carácter en cada cosa que hagamos de nuestra vida. Sentémonos ante la presencia de Cristo nuestro Dios. Dejémonos impactar por esa gloria del Señor. Dejemos que esa luz gloriosa del Señor entre a nuestra alma, a nuestra mente, a nuestro ser interno, a nuestro corazón. Es la única manera como podremos brillar con la gloria del Señor. Mire, 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Por tanto, nosotros, todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aleluya. Qué hermoso esto. Hermanos, estar llenos del Espíritu Santo de Cristo es estar llenos de su rostro. Es estar llenos de su presencia. Es estar llenos de su poder. Es estar llenos de su gloria. Cuando estamos llenos de su presencia, su carácter nos cambia a nosotros. Ahí donde la gente puede decir tan amable, tan honesto, tan cordial, tan diferente, cómo habla de distinto, cómo se comporta. Claro, es que va teniendo el carácter de Cristo, se va viendo en él la imagen de Cristo. Este pasaje en la Biblia Arcas Fernández dice: y como todos nosotros nos llevamos el rostro descubierto, reflejando la gloria del Señor, vamos incorporando su imagen cada vez más perfectamente bajo el influjo del Espíritu Santo del Señor. En Biblia Usejo dice: y nosotros todos con el rostro descubierto, reflejando como en un espejo la gloria del Señor, su misma imagen, nos vamos transfigurando con gloria creciente como por la acción del Señor, que es el Espíritu. Aleluya, una gloria creciente. O sea que cada vez debemos tener más de Cristo. Aunque hay algunos que es al contrario, cada vez tienen menos y menos de Cristo. En Nuevo Testamento, Escrituras del Nombre Verdadero dice: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo,
podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Aleluya. Esta versión es espectacular. Déjeme la vuelvo a leer otra vez. Déjeme vuelvo a leer esto. Mire, 2 Corintios 3:18 en Nuevo Testamento, escrituras del nombre verdadero. Escuchen. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Aleluya. Esto es impresionante. Otra Biblia que se llama Biblia al Día dice: por lo tanto, los cristianos no tenemos el rostro cubierto y reflejamos la gloria del Señor como espejos claros. Y el Espíritu del Señor nos va transformando y cada vez nos vamos pareciendo más a Él. Hermanos, la esposa del Cordero tiene que parecerse al Cordero, tiene que parecerse a Cristo en todo. Cristo quiere que su rostro se refleje a través de nuestro rostro. O sea, su carácter se refleje a través de nuestro carácter, a través de nuestros actos, a través de nuestro comportamiento, de nuestra conducta, de nuestro proceder. Y de la única manera que esto va a ocurrir o va a ser posible es si nos presentamos continuamente ante su presencia y contemplamos su gloria. Aleluya. Ahora, otra pregunta en este tema de las bodas del Cordero es: ¿quiénes son los invitados para la cena de las bodas del Cordero? Ya entendemos que nosotros no estamos invitados a las bodas a la cena ni a las bodas del Cordero, no estamos invitados. Nosotros somos la novia del Cordero. Aleluya. Una cosa son las bodas del Cordero y otra muy distinta son la cena de las bodas del Cordero. Ahora, no confundan la cena de las bodas del Cordero con la gran cena de Dios. Son dos cosas muy diferentes. La gran cena de Dios, eso es al final de la gran tribulación, donde se cumplirá lo que Cristo dijo: donde esté el cuerpo muerto se juntarán las águilas. Claro, se van a juntar las águilas para comerse esa cantidad de carne que va a haber cuando el Señor mate al anticristo y a todos sus aliados al final de la gran tribulación. Pero la cena de las bodas del Cordero, eso es otra cosa. Entonces, hay que hacer una diferencia entre las vírgenes, la novia y la reina. Los santos del Antiguo Testamento, los ángeles e Israel serán invitados a las bodas del Cordero. Dígalo bien, los santos del Antiguo Testamento, los ángeles e Israel serán invitados a las bodas del Cordero. Ya sabemos, las bodas serán en el cielo, las bodas del Cordero serán en el cielo. Pero la cena de las bodas del Cordero será aquí en la tierra. Esa cena de las bodas del Cordero, como se dice, la recepción de la fiesta va a ser aquí. Cuando Israel se convierta a Dios y Cristo venga por segunda vez con su iglesia. Ya no por su iglesia. Estudiaremos el tema, la diferencia que hay entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Son dos cosas diferentes. Si leemos Lucas capítulo 12, verso 35 al 38, vamos a encontrar cosas bien interesantes. Lucas capítulo 12, verso 35 al 38. Fíjese cómo dice esta escritura.
Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. Regrese de las bodas, escuche eso. En la segunda venida de Cristo, Cristo regresa de las bodas. ¿Dónde son las bodas? En el cielo. Para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto digo que se ceñirá y hará que se sientan a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Aleluya. En Mateo capítulo 8, verso 11 al 12. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bendito sea el Señor. Y hay un pasaje en Hebreos 11, 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces, los santos del Antiguo Testamento miraron por la fe a la ciudad. Abraham, Isaac, Jacob, Sara, Moisés, David, todos ellos. Si usted lee Mateo 22, verso 1 al 10, va a encontrar que los invitados fueron llamados a las bodas. Los invitados fueron llamados no para casarse con el novio, sino que fueron invitados a las novias, a las bodas, para entrar a las bodas como invitados. Pero hubo unos invitados que no quisieron venir a las bodas. Es más, aquí es todavía más glorioso esto. Cristo en su primera venida, ¿qué quiso hacer? Quiso hacer de Israel su esposa. Pero ellos no quisieron, lo rechazaron, lo crucificaron, lo mataron. El primer invitado fue Israel, pero Israel rehusó venir. Es más, Israel rehusó ser la esposa del Cordero, la esposa de Dios. Es más, se divorció de Dios. Usted lee el Antiguo Testamento, le fue infiel, se fue con Baal, se fue con otros. La iglesia no puede irse con otros, la iglesia solo tiene un esposo. Pero entonces ahí se cumple en ese rechazo de Israel. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí es donde entramos nosotros para venir a ser la esposa del Cordero. Fíjese bien, usted lee Mateo 15, 21 al 28, va a encontrar cosas muy interesantes. Cristo el novio vino para Israel, pero Israel lo rechazó. Ahora están endurecidos. Entonces la iglesia ha tenido la oportunidad de convertirse al evangelio del Señor. ¡Qué privilegios! Alguien me preguntó estos días, hermano, ¿qué es lo que quiere decir que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros? Bueno, a la luz de Israel y la iglesia ahí lo encontramos. La salvación vino para Israel primero, pero Israel la rechazó. Los gentiles, que éramos los últimos, resultamos ser los primeros en ser salvos. Israel, que eran los primeros, van a resultar siendo los últimos. Los últimos. Bendito el Señor. Israel era primero, pero por su incredulidad resultó ser postrero. La iglesia era postrera, pero por su fe en Cristo resultó ser la primera. Qué hermoso esto.
Lea Romanos capítulo 11. Le voy a dar estos pasajes porque esto es muy amplio, pero usted lo va a leer en su casa. Romanos 9, 10, 11. Habla de la restauración de Israel. Habla del cumplimiento de las promesas del Señor a ese pueblo. Ahí está. Mire lo que declaró Juan el Bautista. Esto es impresionante. Juan el Bautista. Y aquí tenemos que pensar en lo que Cristo dijo de Juan el Bautista. Que Juan el Bautista es más grande, el más grande de los profetas es Juan el Bautista. Pero es el más pequeño en el reino de Dios. ¡Qué paradoja! El más grande profeta que haya existido, Juan el Bautista, por el privilegio de ser el precursor, el profeta que vino, el último de los profetas, y el profeta que vino delante de Jesús anunciando al Mesías. Eso no lo tuvo ningún otro profeta. Ese privilegio solo lo tuvo Cristo, solamente. Juan el Bautista, de estar delante de Cristo anunciando el camino. Me emociona todo esto. Pero fíjese bien, Cristo dijo, es el más pequeño en el reino de Dios. Y aquí va a ver por qué. Juan capítulo 3, verso 28 al 30. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Sabe qué es eso? Que Juan el Bautista no es esposa del Cordero. Es amigo del esposo. Es amigo del Cordero. Hermano, por eso la iglesia es la iglesia. Israel es Israel. Esto es tremendo. Ahora, Cantares 6, verso 8 al 10, entonces nos dice, 60 son las reinas y 80 las concubinas, y las doncellas sin número, mas una es la paloma mía, la perfecta mía. Es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas, y la alabaron. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle, y para ver si brotaban las vides y florecían los granados. Está hablando de una paloma perfecta, única, escogida. Aleluya. Esa es la iglesia de Cristo Jesús. Cantares 3, versos 6 al 11. ¿Quién es esta que sube del desierto como una columna de humo, sahumada de mirra y de incienso, de todo polvo aromático? He aquí es la litera de Salomón. 60 valientes la rodean, de los fuertes de Israel. Todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra, cada uno su espada sobre su muslo, por los temores o los terrores de la noche. El rey Salomón se hizo una carroza de madera del Líbano, e hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, su asiento de grana, su interior recamado de amor por las doncellas de Jerusalén. Salid, oh doncellas de Sión, y ved al rey Salomón con la corona con que le coronó su madre en el día de su desposorio y en el día del gozo de su corazón. Cantares 8:5. ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Debajo de un manzano te desperté, allí tuvo tu madre dolores, allí tuvo dolores la que te dio a luz. Aleluya. Entonces aquí hace referencia a ese momento de la boda. Cómo era una boda hebrea.
cómo era una unión nupcial entre un esposo, una esposa, el novio y la novia. Hermanos, esto es fascinante, esto es glorioso. Y yo quiero dejarles, porque el tiempo no nos da ahora, en la tarde voy a continuar con la segunda parte de las bodas del Cordero. Pero quiero dejarles en mente este pensamiento. Si usted lee Génesis capítulo 1, va a encontrar que aparece Cristo el esposo, o sea, el Espíritu, solo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Estaba el Espíritu de Cristo solo. El esposo estaba solo. Además, no se le llama esposo allá, el Espíritu de Dios. Pero si usted mira Apocalipsis, capítulo 22, entonces el Espíritu ya no aparece solo, aparece ahora acompañado. El Espíritu y la esposa. Aleluya, al final. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Aleluya. Y el que quiera diga, ven. Y el que tenga sed, venga y tome del agua de la vida gratuitamente. Sí. Amén. Ven, Señor Jesús. Entonces, hoy con la ayuda del Señor en la otra transmisión en vivo, hablaremos de la segunda parte de las bodas del Cordero. Esto es fascinante, es amplio. Mis hermanos, vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por lo que nos ha dado hasta aquí. Que el Señor ponga en nosotros cada vez más de su gloria, más de su presencia, más de su espíritu. Que el Señor nos transforme. Dejémonos transformar a imagen de Cristo, a semejanza de Cristo. Aleluya. Oremos al Señor dándole gracias. Señor Jesús, te damos gracias. Eres bueno, maravilloso, digno de alabanza, de adoración, digno de gloria. Gracias por tu palabra. Gracias por hacer de nosotros tu iglesia, tu novia, tu prometida. Gracias, Señor Jesús. Nuestra alma te pertenece. Nuestra alma se enamora cada vez más y más de ti. Cristo glorioso, llénanos más de tu Espíritu Santo. Saca de nosotros las impurezas, las inmundicias, lo que no te agrada. Forma tu imagen en nosotros, forma tu carácter en nosotros. Que brille tu rostro sobre nosotros, que brille tu gloria sobre nosotros, Señor Jesús. Que cada vez nos parezcamos más a ti. Ayúdanos a oír tu dulce voz. Ayúdanos a permanecer tiempo en tu presencia, contemplando tu gloria. Oh Señor, anhelamos ese momento de ser arrebatados contigo, de estar en tu tribunal y de estar en las bodas del Cordero. Gracias, Señor Jesús, gracias. Qué bueno eres. Recibe la gloria, la honra, la alabanza y la adoración para siempre. En el nombre de Jesús, guarda tu iglesia. Para ti, Señor. Amén. Aleluya. Amén. Mis amados hermanos, así entonces llegamos al final de esta primera parte de las bodas del Cordero. Señor los bendiga, los amo de corazón. Señor los guarde.